Bienvenidos a su clase de español para ciclo 2. Hoy vamos a trabajar un tema muy bonito llamado las fábulas. Las fábulas vamos a denominarlas, a definirlas como aquellas narraciones cortas en su extensión, imaginarias, con un carácter o con una finalidad instructiva. ¿Qué quiere decir? Su finalidad va a ser enseñar, ¿sí? Dejarnos alguna enseñanza. A esa enseñanza vamos a darle el nombre de moraleja. Moraleja viene de moral, es decir, estamos trabajando los valores, las virtudes dentro del texto que estamos leyendo o que estamos creando, porque también podemos crear nuestras propias fábulas. Para eso les traigo un poquito de la historia de las fábulas, porque cuando uno va a crear fábulas uno tiene que inspirarse en aquellas problemáticas, en aquellas circunstancias que se nos presentan a diario. Y es que asimismo se comenzó desde los orígenes. Allá en hace mucho tiempo en Roma había un señor llamado Fedro. Fedro empezó a escribir para su pueblo resaltando aquellas virtudes y circunstancias propias de la época. También tenemos a Esopo, Esopo en Grecia. De hecho, Esopo se puede decir que es el padre de las fábulas. Por este señor inició todo. ¿Y cómo hacía Esopo? Esopo miraba las circunstancias, las situaciones que se veían en su contexto, en su vida diaria, y empezaba a semejar o encontrar alguna semejanza entre el actuar de las personas y el cómo podría caracterizar, cómo podría darle esa característica a los animales. Así no nombraba a nadie. ¿Cómo hacía? Entonces, por ejemplo, veía a dos personas discutir. Resulta que una era muy despaciosa, torpe, y la otra se aprovechaba de eso y siempre quería estar regañándola. Como a veces ocurre dentro de nuestra vida diaria. Entonces él decía, bueno, si la persona es despaciosa, es torpe, lenta, podríamos compararla, por ejemplo, con una tortuga. Mientras que la otra, que es déspota, gritona, se cree más que los demás, podríamos compararla con un león. Y de esa manera se fueron construyendo diferentes textos en donde a través de la fábula se dejaban enseñanzas. Esta caracterización de los personajes donde son animales, pero se les da habilidades humanas, comportamientos humanos, vamos a llamarlos personificación. Es decir, la personificación se da cuando se caracteriza un objeto, un animal, con acciones, habilidades humanas. Cuando decimos que el perro puede hablar, que el león puede mandar, que, no sé, que la jirafa puede danzar, son características humanas. Esas características humanas se llaman personificación. Más adelante, los primeros fabulistas fueron Esopo, Fedro. Más adelante vamos a encontrar otros fabulistas como Félix Samaniego, Tomás Iriarte, que son españoles. También han dejado un gran legado literario a nivel de las fábulas. La mayoría de fábulas que encontramos son de estos autores. Y hay que tener en cuenta de que al ser narración, también vamos a mirar que esas narraciones que deben ser muy bien elaboradas, además de tener sus partes, inicio, nudo, desenlace y moraleja, deben tener ciertos elementos propios de la narración. Un narrador debe tener unos personajes principales, secundarios, debe tener un tiempo, debe tener un lugar. Fundamental, cuando vayamos a crear las fábulas, es pensar frente a qué situación de mi contexto voy a reaccionar. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer reflexionar a la gente? ¿Sobre qué quiero que piense? De acuerdo a ese evento que yo quiero que la gente piense, ahí ya comienzo a mirar qué personajes me podrían caracterizar a las personas que quiero representar. No sé, a una persona muy traviesa, muy laboriosa,
muy despaciosa, pero eso debo hacerlo antes, ¿sí? Antes de empezar a producir el texto. Recuerden que cuando uno tiene planificado sobre qué va a escribir, es mucho más fácil hacerlo. Para las fábulas, importante, primero, saber la situación sobre la que yo quiero que reflexione el lector, quien vaya a leer mi texto. Segundo, escoger los personajes que representarían la forma de ser y de actuar del ser humano. Tercero, miraríamos en qué lugar se van a desarrollar los diferentes textos. Ahora, si lo quiero en verso o lo quiero en prosa. Recuerden que cuando trabajo en verso, es cuando los renglones son cortos, voy formando estrofas, tienen cierto ritmo, cierta musicalidad. Tienen rima, es decir, que al final de cada renglón va a haber cierta similitud sonora entre los diferentes renglones. Los versos se llaman versos, cada renglón se llama un verso. Pero si lo voy a escribir en prosa, es simplemente empezar a construir mis párrafos, oraciones continuas separadas por punto aparte. No olviden que al iniciar cada párrafo o al iniciar cada estrofa, debo iniciar con mayúscula. La termino en punto aparte. Para separar un párrafo de otro o una estrofa de la otra, dejo doble espacio. Consejitos para que nos lean mucho mejor. Y recuerden, me leo yo primero para que el otro me pueda leer después. Es una forma de autocorregirlo. Seguramente que si lo haces, los demás van a comprender mucho mejor lo que tú escribes. Muchas gracias y hasta la próxima.